en RPP Noticias. Tu revista Bien de Salud te aconseja. ¿Tiene acné? Vitamina B6, magnesio, germen de trigo, levadura de cerveza, el zinc y ejercicio. Hay un componente hormonal en el acné. Más informes en www.biendesalud.com. Hora satelital. 7:17. El cierrapuertas que esperabas, del 15 al 20 de julio, hasta 60% de descuento en miles de calzados de temporada. Ven a Pasarela, las tallas no esperan. Temperaturas. Temperatura ambiental a esta hora en Abancay 16 grados, Ayacucho 22, Cajamarca 17 grados centígrados. Celebra fiestas patrias en Pierce. Llévate el segundo pantalón para dama o caballero con 50% de descuento. Somos Pierce, seámoslo siempre. Más grande, más divertida, más espectacular. Así es la 20ª Feria Internacional del Libro de Lima. Te esperamos del 17 de julio al 2 de agosto en el Parque de los Próceres de la Independencia en Jesús María. Organiza Cámara Peruana del Libro. Leer está en tus manos. En Lima, la ciudad de los emprendedores, escuchas RPP Noticias en los 89.7 FM y en los 730 AM. RPP Noticias. Señal de futuro. Mi viaje a la sierra, donde se alistaba ese puñado de héroes resueltos a sufrir y luchar solo por salvar el honor del Perú, pues no tenían grandes posibilidades de éxito, animó mi espíritu rebelde a la servidumbre. Entonces me entregué con todo el ardor de mi alma apasionada a la defensa de nuestra causa, dedicándome a la conspiración más tenaz y decidida contra las fuerzas de ocupación. Tomado de Memorias de Antonia Moreno de Cáceres. Interesante realmente este pasaje, este documento que nos da a conocer la talla, la medida en la cual se sustenta posteriormente esta actuación de la esposa de Andrés Avelino Cáceres. Antonia Moreno de Cáceres fue, según algunos historiadores, y así la consideran, la primera rabona del Perú. El nombre puede no sonar muy agradable realmente, ya nos va a explicar aquí José Carlos sobre esta materia, pero estas expresiones de Antonia Moreno de Cáceres están llenas de patriotismo realmente, José Carlos. Claro, y como tú sabes, Eduardo, y conversábamos en interno, surge el patriotismo de doña Antonia Moreno de Cáceres cuando se organiza la resistencia de la Breña. Es decir, después de la derrota, Miguel Iglesias va hacia el norte, casi entre la resistencia y aceptando la presencia chilena, mientras Cáceres organiza la resistencia de la Breña y Piérola se va a Tarma. Uno de los primeros lugares por el que se va a organizar en los que se va a organizar la resistencia es Jauja. De allí que la Majtada de Cáceres se organiza en las 28 comunidades allí como una expresión festiva de los recuerdos de Cáceres. Pero el papel de las mujeres va a tener protagonismo de heroísmo, de valentía, de pundonor y de fuerza a propósito de acompañar a ese ejército irregular de montoneros, denominados montoneros. Ahí es donde entonces sobresale ya el rol allí propiamente de la mujer. El rol de la mujer, porque siendo ejércitos irregulares, habiendo el llamamiento en 1882 de parte de Cáceres a los pueblos del valle de la región Huanca, e incluso implorando la descendencia de Catalina Huanca, doña Antonia Moreno le acompaña en estas gestas a Cáceres. Y seguramente que convoca a otro grupo de mujeres, de damas que también la acompañaron, porque la referencia es que es un grupo realmente no mayoritario, pero claro, sí significativo, ¿no? Pero no solo eso, sino que doña Antonia Moreno, siendo iqueña, va a viajar al lado de sus hijas, Zoila Aurora, Lucila Hortensia y Rosa Amelia, que son las hijitas. Las y mujeres, se dice... Sí.
perdóname, y se dice que incluso pierde un hijo, el único hijo varón, en la gesta o en la marcha hacia Tarma, en estas refriegas, porque se sabe y está documentado que Antonia Moreno participa en Pucará, Marcavalle, en Iscuchaca, va a estar recorriendo toda esa zona, e incluso en algunos casos se reúne no solo con mujeres, sino con otros líderes, e incluso increpa una conducta a un chileno, a un general, si mal no recuerdo, cuando había una recepción aquí en la casa de uno de los cónsules. Pero lo cierto es entonces que el protagonismo de las mujeres comienza en esta etapa. ¿Y la denominación de dónde viene? Exactamente. Bueno, esta es la denominación que ha traído algunas resistencias ahí también. Hay un debate. Lo cierto es que en ese entonces... Sale durante el escenario, ¿no? Si sale durante el escenario de la guerra, o si es más bien recogido o con una chapa es recogido a posteriori, ¿no? Y se dice que el término originario era panicuna, que en quechua significa familia. Y se dice ya en los trabajos posteriores, Rabona, no porque exista un poco la interpretación contemporánea de la jerga que casi vulgariza la estructura corporal de una dama, sino por sobre todo porque iba al rabo, o sea, atrás, muy atrás, a la cola del ejército irregular. Pero no solo iba atrás, se sabe por versión de Flora Tristán, en Peregrinaciones de una paria, que también iban en avanzada. ¿Cómo era sencillamente eso? Iban en avanzada. Bueno, va a hacer una larga marcha de Iscuchaca hacia la zona de Pucará, del Valle del Mantaro. Entonces ellas adelantaban para buscar la vitualla, tener preparada la comida, tener preparados los indumentos, que significa el uniforme y todo lo demás. Bueno, entonces, eso ya era no una participación pero claro, dentro porque, del ejército, no necesariamente de acompañamiento, de logística, claro, ¿no? Pero es que se sabe que las mujeres, por ejemplo, Evangelio Ignacio era uno de los guerrilleros al lado de Tomás Bastidas, de una de las grandes guerrillas de resistencia antichilena, estaba en la zona occidental del Valle del Mantaro. Entonces ellos participan y tenían reuniones, pero no solo reuniones, sino que eran esposas, eran hijas, eran hermanas de los combatientes. Entonces, oiga, está combatiendo, entonces hay que ayudarlo. ¿En cómo se ayuda? Hay que llevar tal cosa, cual cosa. Que esto ha terminado. ¿Y por qué hago mención del Valle de Yanamarca? Porque ha terminado en una expresión festiva, ritual, danzaria, y que esto es importante porque simple y llanamente nos ayuda a entender que en el imaginario también vamos a ver que estas denominadas rabonas, pero que su originaria denominación es panicuna, que en quechua significa mi familia, que puede ser la esposa, el hermano, el amor, el amante, lo que quieras, pero es una filiación básicamente familiar. Ahora, con esto, José Carlos Vilcapoma, se deja entonces de lado aquellas versiones que incluso lo han recogido algunos historiadores y que señala que más bien el acompañamiento de la mujer a los ejércitos, en este caso ya irregulares, que era la resistencia al mando de Cáceres, era por una especie de sumisión. No había tal sumisión, más bien había identificación con la defensa de la patria. Yo creo, acá hay que desmitificar varias cosas. Yo creo que la mujer, para nosotros los varones, aparentemente están sumisas, etcétera. Y creo que en el mundo andino son los que mejor manejan el asunto. Si uno ve el dibujo de Pancho Fierro sobre las rabonas, así denominadas, estas están llevando, y el soldado lleva una guitarra, lleva el fusil, y la señora va llevando las vituallas. Pero, ¿por qué digo que es aparente sumisión? Porque si uno revisa la historia, nos vamos a encontrar que no hay decisión que el marido tome en una comunidad andina si no tiene la anuencia de la esposa. Es cierto también, en algunas comunidades, en efecto, por esta verticalidad de género, a las niñas se les posterga su asistencia al colegio, etcétera, se les casi ubica en los espacios hogareños, pero por otro lado, como antídoto a esa situación, tienen un protagonismo. Los comités de damas en los gremios, ya sea campesinos o gremios incluso sindicales, de los orígenes de la República o de los orígenes de los partidos políticos, demuestran la fortaleza de las mujeres y la decisión y el liderazgo. Por ejemplo, sabemos nosotros que Leonor Ordóñez, en plena campaña de la Breña, dirigió un grupo de varones y de mujeres en lo que era Huancaní para cruzar al frente a lo que era
el puente de Guaripampa y hace lo que se llama la guaripampeada y termina siendo heroína, porque lo capturan los chilenos y lejos de vivar a Chile, viva el Perú y va a ser fusilada en el acto, ¿no? Bueno, ya se convirtió en combatiente, ya no era un apoyo logístico. Claro, es que las mujeres pasan el rol de acompañamiento, pero en algún momento de protagonismo. El hecho que hagan una avanzada y se encuentren con alguien, obviamente hacía que asuman un rol también protagónico. Ahora, el rol protagónico que se tiene en esta época, posteriormente para la reconstrucción de la patria que había sido destruida por esta infausta guerra del Pacífico, ¿por qué ese rol tan importante, que estar en una guerra no es cosa fácil seguramente para quienes lo deben haber estado, yo no lo he estado, ¿no? ¿Por qué ese rol protagónico que tiene la mujer no se traslada después de la guerra a un escenario político, a un escenario social? Porque las clases políticas que reconstruyen el papel de la historia tratan de oscurecer algunas páginas. Yo he estado en el Morro de Arica hace unos 6 meses más o menos. He ido a ver el museo de sitio que tienen los chilenos ahí, porque todas son fotografías de los chilenos. No hay mucha presencia. Sin embargo, allí puede verse que el rol protagónico de nuestros héroes, que básicamente son soldados desconocidos y que defendieron hasta el final, han sido oscurecidos por una clase política que en algún momento se interesó en solo vender algunos apellidos, solo vender alguna situación. Por ejemplo, hasta hace poco hemos tenido nosotros en un billete el rostro de Nicolás de Piérola, y sabemos que Piérola, estando en Tarma, va a tramar y busca un pasaporte chileno y con eso se va a Estados Unidos, regresará luego y se hace presidente. Entonces, ¿te imaginas lo que significa ese tipo de traición? Y nosotros olvidamos sencillamente porque algunas páginas las hemos ocultado. Eso es parte de la historia que hoy bien vale recordarla y compartirla con ustedes, amigas y amigos oyentes, aquí con nuestro invitado José Carlos Vilcapoma, es viceministro de Cultura en el área de interculturalidad y también antropólogo de profesión. Esto es Peruanos del Bicentenario. Más adelante tendremos también una comunicación importante. ¿Por qué? Las Rabonas fueron objeto de un monólogo para destacar su participación ahí en la Guerra del Pacífico. Regresamos. Mi salud siguió alterada durante varios días. Y entonces recibí la más abnegada prueba de una india, sublime en afecto por nosotras. Yo estaba con fiebre y necesitaba la extracción de mi leche. Una buena mujer ofreció a su hijito para que lo lactase. Vieja raza noble que también sabía comprender la grandeza del deber y del honor. Tomado de Memorias de Antonia Moreno de Cáceres. Poder es vencer un no puedo. Poder es ganarle al tiempo. Poder es superar la meta. Poder es cuando un obstáculo se convierte en un reto. Prepárate para la Maratón RPP Scotiabank 2015. Ya están abiertas las inscripciones. Infórmate en maratonrpp.pe. El poder en ti. Nada te detiene. Hora satelital. Venga el sabor de Inca-Kola. Te da la hora en todo el Perú. La hora Inca-Kola. 7:31. Temperaturas. Temperatura ambiental a esta hora en Arequipa 16 grados, Callao 18, Chachapoyas 22 grados centígrados. Las noticias llegan de todas partes del Perú y el mundo a nuestra redacción. Conócelas en Los Titulares. Gracias a Caja Arequipa, la caja más grande del Perú. Faltan 9 días para el 28 de julio, Día de la Independencia Nacional. El congresista oficialista Santiago Gastaña Diu pidió que la Fiscalía investigue a Mark Vito Villanela, esposo de Keiko Fujimori, al considerar que podría estar inmerso en un delito de lavado de activos.
El exmandatario Alejandro Toledo oficializará su candidatura a las elecciones del 2016 entre octubre y noviembre de este año, informó el secretario general de Perú Posible, Marcial Ayaipoma. Entre enero y mayo del 2015, el valor de nuestras exportaciones totales ascendió a 12.596 millones de dólares, de los cuales 4.281 millones son envíos no tradicionales, informó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva. La guerrilla comunista de las FARC ordenó a todas sus unidades cesar toda acción de carácter ofensivo a partir de la medianoche, aunque advirtió que ninguna está obligada a dejarse golpear por el enemigo. Alianza Lima derrotó 4-1 a UTC de Cajamarca en Matute y es el único líder del torneo Apertura. El equipo que dirige Gustavo Roverano sumó 22 unidades en la tabla de posiciones. El tirador peruano Nicolás Pacheco perdió frente al cubano Juan Rodríguez la posibilidad de obtener la medalla de bronce en tiro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, tras quedar en el tercer lugar en las semifinales y no acceder a la gran final. Esta es la hora en todo el Perú, 7 de la noche, 33 minutos, 7:33. Estos fueron los titulares. Pon tus ahorros en Caja Arequipa, que ahora te paga hasta 6.3% por tu depósito a plazo. Caja Arequipa, sueña más, ahorra más. Más grande, más divertida, más espectacular. Así es la 20ª Feria Internacional del Libro de Lima. Te esperamos del 17 de julio al 2 de agosto en el Parque de los Próceres de la Independencia en Jesús María. Organiza Cámara Peruana del Libro. Leer está en tus manos. Un rato duró la penosa despedida. Cáceres y sus acompañantes parecían el símbolo del dolor. Se acercaron a nosotras y nos abrazaron cariñosamente. Cáceres acarició a sus hijitas intensamente emocionado. Fue desgarrador, como si 1000 puñales nos hubieran atravesado el corazón. De Memorias de Antonia Moreno de Cáceres. Continuamos aquí en su programa de Peruanos del Bicentenario y recordando, por cierto, algunos pasajes de las memorias de Antonia Moreno de Cáceres. Realmente debió haber sido un momento muy dramático y así ella lo ha descrito con mucha puntualidad. Hay algunos pasajes que señalan, por ejemplo, no se sabe si de leyenda de pronto o si fue un hecho objetivo, pero la historia ahí lo recoge José Carlos Vilcapoma, y tiene que ver con el rol de Antonia Moreno de Cáceres, ese traslado a la zona de Chosica, donde estaban las huestes de Cáceres, de un cañón camuflado ahí en un ataúd que partió desde Lima, precisamente en plena ocupación chilena. ¿Qué referencias hay sobre esa circunstancia? No, sino que está herido Cáceres y va hasta esta zona porque había un tren hasta Chicla, y así herido va a marchar hasta la Sierra Central a organizar la resistencia. Pero también llevaban una imprenta, tenían una imprentita muy pequeña, no recuerdo ahora el nombre, con el que los soldados hacían las proclamas, y esas proclamas, porque ya había ocupación chilena, viajaban de noche, no de día, porque los campesinos que hacían este tipo de difusión propagandística a favor de el alzamiento y en contra de la entrega de iglesias después del grito de Montán, lo cierto es que podían ser apresados o fusilados en el acto, al ver que se estaba irradiando este tipo de propaganda patriótica. Entonces, el factor importante de Antonia Moreno de Cáceres es de resaltar también, porque lo cierto es que en algún momento ella previno a un agente chileno el asesinato del que podía ser víctima, al punto de que escribe en sus memorias de que le escuchó decir a Andrés Avelino Cáceres, cuando ella le increpa la conducta de este que venía, le decía: usted ha venido a matarme, aquí estamos solos, le dijo Cáceres, si usted es hombre, máteme. La sorpresa de verse descubierto aterrorizó al individuo en tal forma que un vergonzoso percance dejó en el piso el testimonio de su miedo. O sea,
se orinó. Increíble, pero eso es un pasaje de la historia, verídico totalmente, y ahí tenemos la referencia que nos trae nuestro invitado José Carlos Vilcapoma. Pero también tenemos una comunicación telefónica con el exalcalde de Concepción. Ustedes recuerdan, han seguido la historia, la campaña de la Breña, Pucará, Marcavalle y Concepción. Pues bien, desde Concepción el exalcalde... El 19 de julio hoy. El 19 de julio, exactamente. Está el doctor Luis Chipana Hurtado, exalcalde de Concepción, precisamente, esta localidad en el centro de nuestro país. ¿Cómo le va, doctor Chipana? Buenas noches, bienvenido a Peruanos del Bicentenario. Es muy satisfactorio y honroso dirigirme a todos los que escuchen esta prestigiosa emisora para básicamente dar fechas y nombres y hechos concretos, porque la historia debe estar amparado en hechos que marcan y refuercen y nos embelecen de lo que es la historia. El hecho histórico del 9 y 10 de julio no ha sido el 19 de julio. Ojo, es el 9 y 10 de julio de 1882, cuando Cáceres estuvo en Marcavalle Pucará y Marcavalle, al sur del Valle del Mantaro. Aquí en Concepción, el 9 de julio, fecha histórica, el pueblo, ojo, el pueblo del Valle del Mantaro, desde Coma, Sandamarca, Pucará, San Jerónimo, Apata, todos se aglutinan porque quieren despojar al invasor chileno que indebidamente ha hecho posesión de este terreno, indebidamente se han suscitado hechos que no, en este momento no tienen expresión, porque nuestras mujeres, nuestras hermanas, nuestras madres han sido vejadas. Eso, el 9 de julio se refleja en un hecho histórico que comienza a las 5 de la tarde, demora 17 horas y el resultado es 79 araucanos sucumbieron. Pero sucumbieron ¿por qué? Porque habían avasallado el honor patrio, habían avasallado el honor de la mujer. Esta lucha ha sido de los civiles y los civiles triunfaron. Y hoy día la historia chilena dice así: el único lugar donde hemos fracasado ha sido en Concepción. Y ellos, en honor a eso, hoy día, o quiero decir el 9 de julio, festejan el honor a la bandera, el Día de la Bandera. Y su hermano Máximo Carrera, que fue sobrino del presidente, y Montt, que fue el sobrino del ministro de Economía, también sucumbieron. El resultado honesto y transparente que ellos reconocen fueron 79 chilenos que fracasaron ante el poder del pueblo peruano, y el pueblo peruano luchó. ¿Por qué? Luchó por el honor, por la verdad, por nuestro suelo patrio, por darnos a los del centro, a los del Perú, un triunfo honesto y transparente, defendiendo el honor, defendiendo la verdad, defendiendo la transparencia, para que jamás se vuelva a repetir este hecho que lógicamente avergüenza a todos los peruanos, pero sacamos pecho todos diciendo que aquí en Concepción se ganó la batalla del 9 y 10 de julio después de 37 horas de batalla y 79 araucanos sucumbieron. Así es, los llamados gloria chacabucos, a ellos, ¿no? Porque ellos nos dieron honor y nos sentimos orgullosos que los peruanos hayamos triunfado. Señor periodista, que se levanten los brazos, que se levanten la bandera, porque aquí en Concepción se logró el triunfo que hoy los chilenos reconocen, que hoy es el Día de la Bandera de ellos, que hoy día desfilan ellos porque aquí han fracasado. Por eso que su plaza principal se llama
9 de julio. Sí, ahora, sí, yo quería señor. consultarle a usted si sobre el rol de la mujer se ha generado allá en la zona del centro del país, donde en su momento Cáceres pues lideró a la resistencia peruana, algún acto de reconocimiento a esta labor que tuvo la mujer peruana durante también esta guerra de resistencia en la Guerra del Pacífico. Enfáticamente tengo que decirle, señor periodista, sin la mujer no hubiese sido posible este triunfo. La mujer desde las TAI, desde Comas, bajaron y ayudaron a sus hombres, a sus esposos, a vencer al invasor. Y de ahí, esta ayuda ha sido posteriormente visualizada a través de las rabonas. ¿Y qué son las rabonas? Son las mujeres de nuestros soldados que con escasos recursos tuvieron que seguir a ellos, y en una música que se traduce hoy día como líderes diversos pueblos, son las rabonas que marchan al lado del soldado peruano. Eso se llama peruanidad, eso se llama respeto al suelo que pisamos y respeto a nuestros antepasados. ¡Vivan las rabonas! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan ellas que lograron lograr este triunfo acompañados de sus esposos! Muy amable, el doctor Luis Chipana Hurtado, exalcalde de Concepción. Y la emoción, ¿no? Efectivamente. Ahora, lo cierto es que el patriotismo del Valle del Mantaro, el 10 y el 9 de julio, en Concepción, en abril, en Chupaca, el 4 de septiembre en Colca, que era la guerrilla más contundente de Tomás Bastidas, que recibía la parte moya, hace que traigan incluso a Gorostiaga, que era un general especialista en la muerte de los indios araucanos. Y como recorre, lamentable, ¿no? Entonces recorre, varias zonas, dice, oiga, no nos permite firmar el tratado, entonces traigan a este especialista que ha entrado a liquidar a las poblaciones indígenas, porque son indios los que se mueven aquí, dirigido por un Cáceres que es inubicable, Taita Cáceres, el brujo Cáceres o el churcho Cáceres, porque tenía una herida en el ojo izquierdo, si mal no recuerdo, el izquierdo. El tuerto Cáceres. ¿Sí? Entonces, la verdad es que genera desazón, pero es, como dice bien nuestro exalcalde, el patriotismo de la zona, sus mujeres, los que apoyan a los maridos con las galgas, las puntas, las picas, las lanzas, era ejército irregular. Tanto así que se dice que para decir izquierda o derecha se ponían algún distintivo, y ahora folclorizado en una lana negra y otra lana blanca, derecha e izquierda, ¿no? Increíble. En la mastada. Efectivamente. Pues bien, estos son pasajes de la historia a propósito de esta revalorización que necesitamos realizar efectivamente sobre el rol de la mujer en la Guerra del Pacífico. Ahora, yo quería, antes de culminar este segmento, José Carlos, el reconocimiento del Perú. Ya no en ese momento, ya hemos visto que la estructura social de la época no permitió también que la mujer pudiera tener un rol diferente, superada ya esta etapa de la guerra y empezada la reconstrucción del país. Muchas razones seguramente mediaron de por medio, pero ya en este contexto las cosas son diferentes. ¿Qué nos está pasando? Perfecto. ¿Por qué no hemos reubicado a la mujer? Sí, yo creo que apuntas con suma agudeza e inteligencia a algo. Si políticamente estamos planteando que incluso los partidos tengan lo que se llama la cuota de género, habría que pensar que históricamente tenemos o no esa cuota de género. Es decir, reconocemos a doña Tomasa Tito Condemaita, reconocemos a María Parao de Bellido, reconocemos a Juana Azurduy cuando ésta va a levantarse a favor desde la zona de Chuquisaca, a favor de Tupac Amaru, o reconocemos a doña Antonia Moreno de Cáceres o a Leonor Ordóñez en la dimensión que debe hacerse. Creo que es una tarea. Juan José Vega ha escrito un hermoso libro que se llama Las Rabonas, donde habla sobre la denominación, porque, a decir verdad, está en la Real Academia como parte de un ejército, ¿no? Entonces se ha introducido en la Real Academia como denominación, pero que sociológicamente la verdad es que en la denominación no había esa denominación, sino los que interpretaban, sino los panicuna. Los panicuna, ¿no? Es decir, la familia que era, familia. ¿no? La familia, eso era lo que básicamente se quería significar, porque finalmente, ¿no? Cuando Cáceres va y hace la resistencia, quienes eran más bien los integrantes de ese ejército regular y otro de las denominadas guerrillas, eran personas de la zona,
quechua hablantes, campesinos. Claro. Vestidos al uniforme y agarrados las armas. Y además, tú sabes que lo que ahora ha terminado en algunas festividades como Arquelina, se cubrían la parte de la nuca con un determinado color para distinguir a la distancia. Y entonces Cáceres se dirigía con ellos en quechua, y un quechua ayacuchano. Por eso es importante cómo queda en la memoria de la gente en las festividades. Si uno va al Valle del Mantaro y al Valle de Yanamarca, va a encontrar que en la Majtada los campesinos que son huancas imitan el hablar ayacuchano para decir Taita Cáceres, y hay muchos Cáceres, tantos pueblos hay, 28 pueblos en el Valle de Yanamarca, buscan al mejor personaje que tenga transparencia y autoridad y comportamiento idóneo para que sea el que representa a Cáceres. Cualquiera no representa. Y este que representa a Cáceres habla en un quechua huamanguino para hacer ver este distingo de pertenencia de este Taita Cáceres muy querido. Y recordarlo de esa manera a el Cáceres, ¿no? Que ya no solamente se transforma en un héroe viviente en su momento, sino que es un emblema incluso de buena conducta. Claro. Muy bien, vamos a continuar dialogando aquí en Peruanos del Bicentenario con el ex viceministro de Cultura, José Carlos Vilca Poma, pero también vamos a regresar en unos momentos más con el monólogo anunciado, el monólogo de las Rabonas, que en su momento también lo dio a conocer una de nuestras representantes, como es Delfina Paredes. Regresamos con ello y mucho más aquí en este programa. La ciudad de los emprendedores, escuchas RPP Noticias en los 89.7 FM y en los 730 AM. RPP Noticias. Señal de futuro. Entra a infomagnesio.com. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora, 7:48. Temperaturas. Temperatura ambiental a esta hora en Cusco, 14 grados, Huancavelica 8, Huánuco 20 grados centígrados. Hoy leí sobre una persona especial. Su papá solo tuvo primaria y su mamá nunca fue al colegio. Aún así, él y sus 11 hermanos son profesionales y triunfan en la vida. Su nombre es César Acuña Peralta. Y si él pudo salir adelante gracias a la educación, yo también puedo. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores, 23 de agosto. En Lima, la ciudad de los emprendedores, escuchas RPP Noticias en los 89.7 FM y en los 730 AM. RPP Noticias. Señal de futuro. Siempre estuvieron listos para luchar valientemente contra el opresor. Ellos soportaron con la más grande abnegación y coraje todo el formidable peso de esa epopeya de la Breña, que a fuerza de heroísmo y sacrificio dejó muy limpio y alto el pendón del Perú. Como peruana y testigo de sus grandes hechos, quiero dejar una palabra de cariñosa gratitud a esos queridos indios e indias de las sierras andinas, tomado de Memorias de Antonia Moreno de Cáceres. Continuamos, amigos, aquí en el programa Peruanos de El Bicentenario, 7:50 minutos de la noche. Y es realmente importante destacar el rol de la mujer peruana durante la Guerra del Pacífico, la mamacha, como era conocida, Antonia Moreno de Cáceres, durante este episodio infausto de la Guerra del Pacífico, ha dejado pues con su accionar una lección importante que hoy todos debemos reconocer. Y una de las personas que conoce bastante sobre esta actuación, sobre este quehacer, es, por cierto, nada menos que nuestra primera actriz nacional. Nos referimos a Delfina Paredes, ella está en comunicación telefónica con nosotros. Delfina, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida a RPP y Peruanos del Bicentenario. Un gusto de compartir contigo. Igualmente, Nuestro estaba saludo. escuchando el programa y
En efecto, las mujeres han ocupado un lugar invalorable, digamos, en aquella resistencia. Y no solamente en el centro, como Cáceres sale del Cusco cuando estaba de prefecto, cuando el 5 de abril del 79 nos anuncian que la invasión empieza, desde ese momento cusqueños y mujeres cusqueñas y puneñas, porque por toda esa ruta va a Cáceres hasta llegar a Mollendo y de ahí baja a Iquique, desde el primer momento, y están ahí las mujeres. Pero creo que como el tiempo es un poco breve, y habíamos conversado con tu productora. Así es. Yo efectivamente tengo el monólogo Evangelina retorna de la Breña, que es precisamente... es un monólogo para destacar el rol de la mujer en esta gesta de resistencia en la Guerra del Pacífico. Claro, ¿verdad? De que ella está desde el primer momento. Ella justamente del pueblo de Parojan, en la provincia de Quispicanchi, se tiene que enrolar con su marido cuando pasa el Taita Cáceres. Una de las razones seguramente fue porque Taita Cáceres los convocó en quechua. Y he elegido un párrafo de cuando van a ascender por el Cerro Julcamarca, así que si te parece, claro la que vamos sí, a Delfina, invitar a y Evangelina. solamente para recordar que este fue un acto, este monólogo, el Evangelina retorna de la Breña, que se presentó allá en el año 2009 y en el cual tienes tú la participación preponderante, por cierto, en esta presentación, con todo un atuendo propio de la época, con un atuendo de campesina, y donde pues ahora vamos a conocer algunos pasajes de ese monólogo Evangelina retorna de la Breña. Te escuchamos, Delfina. Es el momento en que van a subir al Cerro Julcamarca, es en Huancavelica para Ayacucho. ¿Para qué soberea antes el cerro? Mujeres siempre marchábamos hace un poco atrás, pero mamá y Antonia, desde que ha llegado al Choseca, hijas nos desea. Un poco en Ronacem se lo hablaba también. Y nosotros queríamos ayudar a cuidar las niñachas, sus hijitas pues. Por eso con Gregoria, mi amiguita y otras mujeres, lo subimos tempranito al Julcamarca, asustándonos todavía. Ay, ni mirar queríamos para abajo, agarrándonos en ramas, en piedras, hasta en espenas para no resbalarnos. Abajo el río lo estaba. Ay, bandereta, ¿para qué pues lo teníamos que ir al Ayacucho, acuerdas? Nunca lo había visto hace su cara del Taita. Su frente arrugada nomás ya lo estaba. Mamá y Antonia casi ni le podía hablar. Dice pues, ¿por qué estaba hace Taita Cáceres? Porque no íbamos a pelear con invasores esa vez. Tú lo sabías, bandereta. Cuando briñeros ni balas teníamos para enfrentar a invasores, ya también en Ayacucho, Arequipa, así lo estaban las armas que no quieren soltar hasta ahora. Por eso estábamos yendo a Ayacucho y por eso lo subimos el Julcamarca. Y nosotros ya lo estábamos llegando arriba al pueblo, cuando ahí nomás han empezado los relámpagos, truenos así. Ay, apuré, y mataste, parade, con angre. Ojalá pase rapidito esta lluvia, diciendo, corriendo, para no mojarnos mucho. Pero cuando lo hemos llegado al pueblo, empapaditas estábamos.
Hasta las niñachas que nos hemos marcado y tanto hemos tapado con ponchos, mojadetas estaban. Iglesia felizmente abierta estaba y allí nos hemos cobijado. Santa Bárbara Doncella, lébranos de esta centella, lo ha empezado a rezar mamá y Antonia, y todas las mujeres nos hemos persignado. Y como lo era de a viernes, hemos rezado los misterios dolorosos. Ora pero no ves, ora pero no ves. Y cuando me los cerraba los ojos, clarito lo miraba la cuesta parada del Coltamarca. Y con esa lluvia que lo jalaba todo, se lo bajaba la logia, el huaico. ¿De qué rama? ¿De qué piedra? ¿De qué espinas se lo iban a agarrar los soldados? Ora pero no ves, ora pero no ves. Cuando el día se lo ha clareado, todavía estábamos rezando con la mamá y Antonia, que lo pensaba en ejército, tan poquito nomás que lo había quedado del tefos que lo tuvo en Choseca. La Gregoria se lo estaba llorando por el Satoco. Y yo pensé en ti, Bandereta. Pensaba en Ofracio. Si tú venías con batallón, seguro el Ofracio también lo llegaría. Corneta lo ha tocado. Y todas las mujeres hemos salido corriendo al plaza. Al plaza también lo estaban llegando. Como corderitos encogidos, llenos de barro, arrastrándose casi los soldados. No, mandan, ¿cómo van a ser nuestros? Ay, lo han gritado las mujeres. Y Matacaire, y lo han corrido a recibir soldados antes de que se cayeran al suelo. La Gregoria lo ha visto al Satoco. La mamá y Antonia lo abrazaba al Taita Caceres, mojadito, chorreando agua nomás. Como un nube se me hizo en los ojos. ¿Dónde estabas, Banderita? ¿Dónde estabas? No corras, Evangelina, no corras. El barro te va a arrastrar, el río te jalará. Así me han dicho. Y me jaló, y me arrastró, y te encontré, Bandereta. Ocho Chayapi, durmiendo sobre su poncheto del Ofracio muerto. Ay, Julcamarca, Julcamarca. Mitad ejército se quedó en ese orco. Bueno, este es uno de los pasajes de este monólogo efectivamente, de Evangelina Retorna de la Breña. Ahora, tú lo escribiste allá por la década de los 90, Delfina. ¿Qué te llevó, qué te motivó a hacer este relato? ¿Qué es lo que buscabas? Yo no había pensado nunca escribir un monólogo. Sí, estaba pensando en algunas escenas, alguna obra de teatro, que todavía ahora sí lo tengo pendiente, sobre la señora Antonia Moreno de Cáceres, mujer tan extraordinaria, tan invalorable en aquel momento tan difícil. Pero esto ha sido el 93, eran 50 años que cumplía y se celebraba con 5 monólogos. Estaba Orlando Sacha, Mariela Trejos, cada uno presentando un monólogo, Ofelia Lazo, Hernán Romero, y me llamaron a mí también. Yo no tenía un monólogo, pero como sí ya había leído y releído las memorias de Cáceres, entonces de pronto pensé que lo que podría hacer sería eso, ¿no? La historia de una Rabona desde el momento que se incorpora, que se enrola
en el ejército, en el batallón Cepita, ¿no? Que es famoso. El famoso batallón Cepita que dirigía pues Andrés Avelino Cáceres. Ahora, Delfina, ¿cómo crees tú que la sociedad actual debe revalorar, debe recordar la trayectoria, la gesta, la actuación de las Rabonas, de Antonia Moreno de Cáceres, que estuvo ahí al frente, que es la primera y única mujer cuyos restos están precisamente sepultados ahí al lado de Andrés Avelino Cáceres en la cripta de los héroes? Está en la cripta de los héroes, sí, efectivamente, aunque también a algunos traidores los han llevado ahí, yo no sé, no me explico, y en este momento no puedo dejar de decir que increíblemente el señor García, antes de salir del gobierno, trasladó a Iglesias, lo trasladó de donde estaba, en su nicho, ahí en el presbítero maestro, y lo ha trasladado a la cripta de los héroes. Realmente esas cosas nos hacen pensar que no tenemos idea de lo que es el pueblo defendiendo la dignidad de la patria, como fue toda la resistencia de la Breña, el pueblo en el que se apoyó Cáceres. Bueno, hay tantos otros personajes, Recabarren, por ejemplo, que está desde el principio hasta Huamachuco también, en fin, tantos, y sin embargo Iglesias, que con toda facilidad firma el Tratado de Ancón, lo colocan también en la cripta, ¿no? Eso pasaje de la historia que hay que revisar de pronto. Sí, ahora, pero lo importante, a tu pregunta, discúlpame, mira, no apreciamos ni queremos nada de lo que no conocemos. Cuando conocemos, cuando leemos la historia, nos damos cuenta recién del valor de aquellos personajes, de estos seres, mujeres y hombres con los que tendríamos que estar agradecidos. Ahora, Evangelina Retorna de la Breña es conocida en los colegios a ese nivel, en los institutos castrenses, ahí donde sí, y mira que curiosamente quienes más bien han parece que fue el 2004 que me invitaron a la Escuela Militar de Chorrillos, estaba el general Graham, y ahí pasamos el episodio de Tarapacá, porque era para el 27 de noviembre. Y a partir de entonces he recibido invitaciones de los comandantes generales, del general Contreras, para darlo en el Cusco, es decir, no el monólogo, pero este mismo personaje comentando la batalla de Arica. Y el mismo general Contreras también me invitó a Arequipa para el 7 de noviembre, y luego, como parece ahí que lo vio el general Ripalda, los dos fueron después comandantes generales del ejército, ¿no? Me invitó a Puno. Para mí eso es una cosa extraordinaria, porque a una chola, porque ya era Evangelina Chola la que iba a comentar sobre la batalla de Arica, por ejemplo, en un acto tan importante como es el de 7 de junio, me hayan invitado estos señores, ¿no? Pero sí, yo lo que quisiera, a mí me encantaría ir a los cuarteles para hablar un poco, porque esta es la historia que quizá la presentamos emotivamente, pero nada que no llega por el corazón se asienta en el cerebro, ¿no? A veces es importante que las cosas nos lleguen primero por el corazón. Muy bien, Delfina Paredes, te agradecemos mucho por este enlace telefónico para recordarnos este personaje que salió de tu creatividad, como es Evangelina Retorna de la Breña, para destacar el rol de la mujer peruana en la Guerra del Pacífico. Muy amable, buenas noches, Delfina Paredes. ¿Cómo recordar, José Carlos, a las Rabonas, a la mujer peruana en esta época de la Guerra del Pacífico, a la imagen, la persona de Antonia Moreno de Cáceres, la esposa de Andrés Avelino Cáceres, que también, como ya estamos conociendo, ha tenido pues un rol destacado en toda esta infausta Guerra del Pacífico? Yo creo que hay un buen motivo, el bicentenario.
El Bicentenario nos convoca y de seguro ya hay una comisión oficial que ojalá recoja esta iniciativa de instituir el aporte de Antonia Moreno de Cáceres como emblema, habiendo otras también, como dicen María Emma Manarelli, hay otros nombres como Pedronila Núñez, Mariana Vilches, María de Taboada y la misma Antonia Moreno de Cáceres, al que se suma Leonor Ordóñez, entre otros, otras participaciones heroicas de la mujer. Lo que habrá que hacer a partir de ello es instituir un día, hacer la biografía, la dramatización, que muy bien lo hace nuestra querida Delfina, pero además hay que, en efecto, hay que dar a conocer dentro de los niveles básicos de educación, instituir, no sé si hay plazas y calles, que bien sería bueno, porque finalmente uno se pregunta ¿y por qué este nombre? Entonces de allí comenzaríamos y creo que es una tarea pendiente. Y nosotros los historiadores o los historiadores de oficio, pues hay que reconstruir la historia y revisar la documentación todavía inédita que hay de documentos en Chile. Ahora que se ha abierto la correspondencia y la colaboración de la Biblioteca Nacional de Chile, que ha llevado mucha documentación de la biblioteca nuestra, sería bueno entablar y revisar los archivos de cómo han visto la guerra ellos, y de seguro hay nombres. Como en este caso nosotros hemos encontrado que el mismo general Lynch reconoce que la batalla final contundente, la del 4 de septiembre de 1883 en Colca, hizo que se retiraran y marcharan hacia Lima las huestes que estaban en Mantaro. Muy amable por estar aquí con nosotros compartiendo este momento en Peruanos del Bicentenario con José Carlos Vilcapoma, ex viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura y antropólogo también de profesión. Gracias, muy buenas noches, José Carlos. Gracias a ustedes, gracias. De esta forma hemos llegado aquí al final del programa Peruanos del Bicentenario con la producción de Soledad Nalbarte, control de audio y sonido Carlos Salvatierra. Les agradece Eduardo Lindo Collantes. Buenas noches. Thank you.